La educación, página 57, dice así: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuyas conciencias sean tan leales al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Con esta declaración inspirada le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y también por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Somos los atalayas del Señor. Somos los que le dan a la trompeta el sonido certero. Aquí, en esta programación, lo que se hace es tocar el cuerno, el shofar, tocar la trompeta, de tal manera que se prepare el que se quiera salvar. Ese es uno de los tantos propósitos que tenemos en esta programación. Nuestros corazones saltan de gozo. Nos sentimos muy, pero muy dichosos, felices, alegres, porque podemos compartir con ustedes el pan de nuestro restaurante vegetariano. Noten, hoy le traemos un menú especial, el tema 263 de este enorme buffet espiritualmente hablando, donde ustedes van a encontrar alimento sólido. ¿Para qué? Para que el apóstol Pablo no se tenga que enojar con ustedes como se enojó con los hebreos. Porque en Hebreos capítulo 5, él les dice clara, lisa y llanamente que ya era hora de dejar la leche y aprender a consumir o masticar alimento sólido. Así como suena, mi estimado. Realmente nos sentimos dichosos, mis amados, porque a pesar de todos los pesares, a pesar de los ataques del enemigo, a pesar de las calumnias de nuestros enemigos, a pesar de la enfermedad, a pesar del dolor, a pesar de los terribles dramas que tenemos, seguimos luchando, seguimos avanzando en pro de darle a la trompeta el sonido verdadero y genuino. Así que vamos entonces a predisponernos. Necesitan apuntes, traigan sus apuntes para poder seguir el hilo. Porque, hermano, el que no sigue el hilo se queda sin saciar su verdadera hambre espiritual. Por lo tanto, les recomiendo que tomen apuntes para que de esa manera después puedan compartir con otros. Porque el propósito no es que ustedes nomás se nutran y los otros se queden sin el pan y sin la torta, como decimos aquí
en mi país. En Chile se dice sin pan y pedazo, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, dicha de otra forma, no puede ser que solo tú te alimentes y los otros se queden sin nutrientes. Eso es lo que queremos decir con esas frases. Muy bien, vamos entonces ya sin protocolo, vamos a colocar nuestros pies en el en el en el en el trampolín, porque vamos a zambullirnos en aguas profundas. Hoy vamos a zambullirnos, mis amados, como esos, pero como esos que hacen buceo, pero que tienen una vasta experiencia en bucear. Así, de esa manera vamos a hacer hoy, pero en el sentido espiritual. Por lo tanto, vamos a caer de hinojos, o sea, vamos a doblar las rodillas y vamos a pedirle al Dios del cielo que a través del Espíritu Santo primero pueda grabar en nuestras mentes el mensaje y luego nos apresure a ponerlo por obra. Eso es lo que vamos a solicitarle al Señor a través de la oración. Muy bien, vamos entonces a comenzar nuestra programación de la fecha. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, muchísimas gracias por tu palabra, por tus promesas, por amarnos con un amor tan maravilloso, tan profundo, tan excelente. En esta hora, oh Dios, queremos pedirte que puedas bendecir esta programación, que podamos realmente gozarnos en el mensaje, que podamos deleitarnos en tu palabra, que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones y así juntos poder crecer en el conocimiento de tu divina y preciosa palabra. Oh Señor, nos encomendamos como somos, tal como somos en tus brazos de amor. Abrázanos fuerte, cobíjanos bajo tus alas y oramos también por todos aquellos que están en países donde no hay libertad de culto y a riesgos de perder sus cabezas, están predicando tu palabra en esos lugares. Oh Señor, bendice a todos aquellos que están esparciendo y repartiendo el conflicto de los siglos, que es el libro más urgente que debemos colocar en las manos de las personas. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos para comenzar una programación más en su canal Ministerio, una voz que clama en el desierto. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo. Vamos a mirarle por unos instantes a nuestra compañera de trabajo, nuestra amada y querida pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero por sobre todas las cosas, a la luz de un escrito está. Qué hermoso es defender la palabra de Dios, pero como dice Isaías 8:20, esa es la mejor forma, la mejor manera. Muy bien, acá tenemos el título a manera de pregunta y dice así: se repetirán las escenas tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta que vamos a responder en esta ocasión. Ese es el propósito del tema de hoy. Se repetirán las escenas tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. La respuesta es un rotundo y contundente sí. Así como suena, mis amados. Yo te voy a demostrar de una manera clarísima, de una manera contundente, que todos, subrayen esa palabra todos y pongan entre corchetes o entre comillas, todos los eventos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, todos los eventos se van a volver a repetir. Ahora, escúchame bien esta aclaración que te quiero hacer porque vale la pena. Viene al caso. Lo que una vez fue local, ahora en el tiempo del fin se hace global o universal. ¿Escucharon eso? Grábense bien ese detalle porque calza perfectamente con el tema de esta ocasión. Lo que una vez fue local, por ejemplo, el cruce del Mar Rojo, ese fue local, un evento local que sucedió en un lugar específico con un pueblo específico. Ahora, eso lo tenemos que traducir o convertir en algo global o mundial. Entonces, ese detalle es bastante interesante que lo tengamos en cuenta. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es mundial. La iglesia está en todos los continentes. La iglesia está en todo el mundo. La iglesia está en todas partes del mundo. Entonces, por eso decimos que lo que una vez fue local, ahora se convierte en mundial. Muy bien, teniendo en cuenta ese detalle, vamos ahora a zambullirnos en aguas profundas. Y en primer lugar, vamos a buscar los textos claves. Aquí aparecen los textos claves que prácticamente van a sostener toda esta tesis teológica que vamos a defender en esta noche. En primer lugar tenemos Eclesiastés 1:9. En segundo lugar tenemos Eclesiastés 3:15 y en tercer lugar tenemos Primera de Corintios 10, verso 11. Estos tres pasajes son cardinales. Estos tres versículos son
cruciales. Estos tres pasajes los vamos a leer con mucho, pero con mucho detenimiento. Vamos a comenzar con Eclesiastés capítulo 1, libro escrito por el hombre más sabio que vivió en este mundo, el rey Salomón. Vamos a ver qué nos dice el escritor de Eclesiastés en este pasaje. Este versículo 9, mis amados, es vital, es demasiado clave y dice así. Versículo 9. Eclesiastés capítulo 1, verso 9 dice así. ¿Qué es lo que fue? Noten, qué interesante cómo comienza. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Ahí está. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Saben por qué dice que no hay nada nuevo debajo del sol? Porque este versículo 9 enseña el principio de que la historia se repite. La historia se repite. Mucho ojo con ese detalle. Ahora, vamos a ver también Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Eclesiastés capítulo 3, versículo 15 dice así. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso estos dos pasajes. Ahora, tenemos que hacer ahora una conexión con estos dos versículos que ya leímos y Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, tiene mucho parentesco con estos dos pasajes que ya vimos. Dice así el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Qué hermoso versículo. Qué versículo más dulce. Qué versículo más rico. Este realmente es un pasaje preciosísimo. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es cuáles son las escenas o los acontecimientos que se van a volver a repetir. En eso vamos a entrar, pero antes quiero leerle una cita de Mensajes Selectos, tomo 3, página 387. Noten, acá vamos a poner en la pizarra esta cita, Mensajes Selectos, tomo 3, página 387. Ustedes lo tienen que encadenar con estos tres pasajes. Noten, Mensajes Selectos, tomo 3, página 387, lo tienen que encadenar con estos tres versículos. Noten lo que dice, mis amados. Les voy a leer esta declaración porque es espectacular. Esta declaración arroja luz sobre estos tres pasajes, pero principalmente sobre Eclesiastés 1:9. Y dice así la declaración inspirada.
Dice, todos. Ahí está. Noten, subrayen esa palabra todos. Todos los grandes eventos y las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento han sido repetidas y se están repitiendo en la iglesia en estos últimos días. Noten, hermanos, qué clarísimo, más claro imposible. Noten, Mensajes Selectos, tomo 3, página 387, arroja una luz potentísima sobre Eclesiastés 1:9. ¿Por qué? Porque acá incluso en Mensajes Selectos, tomo 3, es más específico, porque dice todos. Ahora, yo te pregunto, ¿cuánto es todos? Todos es todos. Así de sencillo es la cosa. Ahora, vamos a empezar a dar algunos ejemplos. Vamos a empezar a poner algunos ejemplos de escenas o acontecimientos o eventos que tenemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué faceta? Noten esta pregunta. ¿Qué faceta de lo que sucedió en la época de los apóstoles, cuando los apóstoles estaban vivos, corresponde a la iglesia de Éfeso, esa iglesia pura, esa iglesia donde los discípulos aún estaban vivos, una iglesia preciosa. Ahora, ¿qué faceta de lo que sucedió en la época de los apóstoles se va a volver a repetir? Veamos. Mensajes Selectos, tomo 1, página 191, nos va a decir qué faceta de lo que sucedió en esa época se va a volver a repetir en nuestra época. Noten lo que dice. Mensajes Selectos, tomo 1, página 191, dice así. En los días de los apóstoles se presentaban las herejías más necias como verdad. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice que sucedía? Se presentaban las herejías. Noten, hermano, vamos a poner acá esta palabra. Las herejías, ¿qué? Las herejías más necias como verdad. Qué impresionante, mis amados. Qué tremendo lo que dice. Pero noten cómo continúa. La historia ha sido así y se repetirá. Ahí está. Noten, hermanos, qué impresionante. La historia ha sido así y no solamente ha sido así, quedándonos en el pasado, sino que dice y se repetirá. Ahora, ¿por qué ustedes creen que las herejías se van a volver a repetir en esta época en la que nosotros estamos? ¿Por qué creen ustedes? Noten lo que dice. Porque, noten, toman el error en lugar de la verdad. Ahí está. Noten, porque el error está revestida de una nueva vestimenta.
que les parece que cubre algo maravilloso. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten lo que dice. ¿Por qué es que la gente acepta? Y no solamente acepta, sino que les encanta disfrutar y comer este manjar que se llama herejías, este manjar satánico que se llama herejías. ¿Por qué? Porque está revestido de una vestimenta que le parece atractivo. ¡Qué tremendo! Ahora, noten el ejemplo bíblico que vamos a poner a continuación. Acompáñenme a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 9 y 10. Noten lo que recién leímos de Mensajes Selectos, tomo 1, página 190, nos conduce directamente a Hechos capítulo 8, versículos 9 y 10, y dice así, noten, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y ahora viene, noten el detalle que viene ahora, y había engañado a la gente de Samaria. Ahí está, esa expresión, engañado a la gente de Samaria, es sinónimo de esto. Noten, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y noten ahora el versículo 10. Noten qué tremendo es este versículo. El versículo 10 dice, a este oían, ¿cómo? A este oían atentamente todos. ¿Cómo? Pero ¿cómo puede ser que el versículo diga a este oían atentamente todos si era un mago? Era un engañador, era un embustero, era del diablo, era un predicador de Satanás. Y sin embargo, el versículo 10 dice que le oían atentamente todos. Pero noten qué más dice, desde el más pequeño hasta el más grande. Y noten a qué conclusión llegaron en su mente después de oírle atentamente. Noten lo que dijeron, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¡Qué impresionante, mis amados! ¡Qué tremendo! Noten cómo la historia se vuelve a repetir. Hoy por hoy se levanta un hombre en España que se llama Víctor San Vicente, que pone la fecha de la segunda venida de Cristo para el 2031. Y saben, ese hombre recorre todo el mundo predicando ese engaño. Es un ponefecha, es un hereje, y la cantidad de apoyo que tiene es alarmante. Es realmente impresionante. Después se levanta otro hombre que se llama Fran García, diciendo que la Trinidad no existe, que ya no son tres, ahora son solamente el Padre y el Hijo, y que el Espíritu Santo nunca existió, ¿verdad? Y el hombre está
engañando a miles y miles de personas con esas herejías. Después surge otro supuesto predicador en Chile que se llama Marcos Pozo y que está enseñando barbaridades asombrosas. Lo más sorprendente es que esas personas son pagadas, hermano. Son pagadas con el dinero del Señor, con el dinero sagrado del Señor, para que viajen por todo el mundo, esparciendo sus herejías. Qué impresionante, mis amados, hasta dónde llega la cosa. Y así podríamos hacer una lista, pero larguísima, de hombres y mujeres. Ahora, por ejemplo, hace unos años se levantó en Puerto Rico una señora que se llama Daisy Escalante. Y ella está diciendo que recibe sueños y visiones y que su ángel acompañante le va guiando a ella para mostrarle lo que realmente nosotros necesitamos ver. Oh, mis amados, es impresionante. Es realmente alarmante la cantidad de herejías que se están diseminando por todo el mundo. Oh, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, pensemos en otro caso. Vamos a borrar esto y pensemos en otro evento que también sucedió y está registrado en el Nuevo Testamento. Noten, Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Vamos ahora a ver otro ejemplo que aparece en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Este es el caso de Esteban. Y noten lo que dice el versículo 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Noten, hermano, esto se va a volver a repetir. Versículo 56. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Noten, hermano, qué pasaje y qué evento más maravilloso. Ahora, la pregunta del millón es: ¿cuándo se va a volver a repetir los versículos 55 y 56 de Hechos capítulo 7? Qué interesante esta pregunta. La respuesta la encontramos en Conflicto de los Siglos, página 694, y dice así: los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice: enderezaos. Noten, los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice: enderezaos. Y al levantar la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Y ahora viene la parte sabrosa. Ahora viene el detalle enriquecedor. Y como Esteban fija la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y a Jesús
sentado en su trono. Noten, hermanos, qué maravilloso. Quiere decir entonces que, noten, acá vamos a poner, después de la ley dominical, noten, ley dominical, esta L es ley, esta D es dominical. Después de la ley dominical viene el decreto de muerte. El decreto de muerte para el pueblo de Dios. Entonces, noten, antes de esto, antes del decreto de muerte, se repite, antes del decreto de muerte, se repite el versículo 55 y 56 de Hechos, capítulo 7. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Entonces, antes del decreto de muerte, la experiencia de Esteban se vuelve a repetir, pero esta vez con los fieles de todas las épocas esparcidos por todo el continente o el mundo. Ahora, ¿qué otro evento del Nuevo Testamento se va a volver a repetir? Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículos 20 al 22. Vamos hasta allá. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículos 22 en adelante. Versículos 20 al 22. Dice así el texto: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y ahora viene, noten el versículo 21, es crucial y bastante interesante. Dice: y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Entonces el versículo 22 dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Oh, mis amados, qué tremendo lo que tenemos acá. Ahora les voy a demostrar con una declaración del don profético que los versículos 20, 21 y 22 se han cumplido y se seguirán cumpliendo dentro de la iglesia. Noten lo que dice esta cita que se encuentra en Comentario Bíblico 7a. Noten, cuando Cristo estuvo en esta tierra, el mundo, noten, prefirió a Barrabás. Y ahora viene el detallazo. Ahora viene el flor de detalle. Noten lo que dice. Y hoy día, el mundo y la iglesia están haciendo la misma elección. ¡Qué tremendo, mis amados!
¿qué dice? No solamente el mundo, sino también la iglesia están haciendo, ¿qué cosa? La misma elección. O sea, en lugar de preferirle a Jesús, le prefieren a Barrabás. O sea, dicho de otra forma, en lugar de preferir la verdad, prefieren la mentira, prefieren el engaño, prefieren lo cómico, prefieren los predicadores que le van a hacer reír, prefieren esos predicadores que le van a decir, no importa si tú vives o no en fornicación o en adulterio, eso es detalle. Lo que a Dios le interesa es el corazón. No importa si tú ya te casaste 3 o 4 veces, eso no tiene nada que ver con tu salvación. Oh, mis amados, qué terrible. Eso en la práctica significa preferirle a Barrabás que preferirle a Jesús. Qué impresionante lo que estamos diciendo. Ahora, otro caso más. Vamos ahora a Juan capítulo 18. Vamos a Juan capítulo 18. Esta vez vamos a mirar el versículo 28. Juan capítulo 18, versículo 28. Vamos a mirar un poco el versículo 28 de el capítulo 18 del Evangelio según San Juan. Noten lo que dice. Y el 29 también. Vamos a unir los dos. 28 y 29 juntos. Y el 30 también. Vamos ya a unir los 3 pasajes. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Y ahora bien, noten lo que dice el versículo 29, es tremendo este pasaje. Dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Versículo 30. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten ahora, vamos a hacer más rica la cosa, porque vamos a enriquecer estos 3 versículos que leímos, vamos a enriquecer con un condimento que se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 392, y dice así, noten, al afirmar su inocencia, Pilato fue el único que dijo una palabra en su favor, pero el mismo Pilato, aunque sabía que era inocente, ojo con ese detalle es tremendo, mis amados, aunque sabía que era inocente, le entregó a los ultrajes de hombres dominados por Satanás. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que dice! Noten, Pilato dice que acá en su cabeza él sabía que Jesús era inocente y aún así le entregó en las garras
de hombres y mujeres que estaban dominados por Satanás. Y noten ahora viene el bombazo, mis amados. Tremendo el detalle que viene ahora. Dice, hechos similares. Ahí está Eclesiastés 1:9. Hechos similares volverán a repetirse en un porvenir cercano. ¡Qué tremendo, mis amados! Los hombres dictarán y aplicarán con severidad leyes directamente opuestas a la ley divina. ¡Qué impresionante, mis amados! Noten lo que dice. Quiere decir entonces que Juan capítulo 18, versículo 28, 29, 30, se van a volver a repetir en esta última trama, en esta última etapa del tiempo del fin. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, veamos un poco ahora otro ejemplo, pero esta vez del Antiguo Testamento. Noten lo que dice, noten lo que aparece en Génesis. Génesis capítulo 4. ¿De qué habla Génesis capítulo 4? Vamos a leer solamente el versículo, a ver un poquito, Génesis capítulo 4, versículo 9, solamente el 9, porque el tiempo no nos va para ampliar mucho más, pero como ejemplo sirve. Noten lo que dice el versículo, el 8 mejor, el 8, Génesis 4, 8, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, les doy un consejo. Noten, en sus Biblias, en las Biblias que ustedes usan, al lado de ese versículo 8, pongan una C y una T. ¿Saben por qué? Porque la C significa Cristo y la T triunfante. Es el nombre de la matutina del 2000, Cristo triunfante. Página 38 dice que la historia de Caín y Abel se volverá a repetir. ¡Qué tremendo, mis amados! Y saben un detalle, en Génesis capítulo 4, la palabra que más se repite es esta. Es la palabra hermano. Noten qué tremendo. La palabra hermano es la palabra que más, pero que más se repite y se repite en Génesis capítulo 4. Quiere decir entonces que en el tiempo del fin, cuando entremos en la recta final, nuestros hermanos, entre comillas, aquellos que se dicen ser hermanos, son los que van a repetir la historia de Génesis capítulo 4. Tremendo lo que estamos diciendo, mis amados. Qué impresionante. Ahora, otro ejemplo
¿Qué otro ejemplo tenemos que se va a volver a repetir? Vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 2. Vamos a buscar. Vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículos 40 y 41. Noten. Éxodo capítulo 12, versículo 40 y 41 dice así: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto, ahí subrayen la palabra Egipto, porque ahí hay tipología, fue 430 años. Y ahora viene el versículo 41. Y pasando los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Oh, mis amados, qué tremendo lo que sucede acá. Ahora, tenemos que, sin olvidar Éxodo 12, 40 y 41, tenemos que anexar, tenemos que encadenar ese versículo con el incidente del cruce del Mar Rojo que está en Éxodo capítulo 14. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer eso? Porque ahora vamos a ver cuándo fue el cruce del Mar Rojo en el movimiento de la iglesia cristiana después del tiempo del fin. Nosotros sabemos perfectamente que el tiempo del fin comenzó en 1798. Ahora, ¿sabían ustedes que después de esa fecha hubo un acontecimiento que corre paralelo con el cruce del Mar Rojo? ¿Sabían ustedes que la iglesia tuvo su cruce de mar Rojo, entre comillas? ¿Sabían eso? ¿Les gustaría que les corrobore? Con mucho gusto. Noten lo que vamos a leer a continuación. Conflicto de los siglos, página 510, dice cuándo fue el cruce del Mar Rojo de la iglesia después del comienzo del tiempo del fin. Noten lo que dice. Conflicto de los siglos, página 510. Gloriosa declaración. Dice, la historia del antiguo Israel es un ejemplo patente. Ahí está. Noten, hermanos, noten, ¿se acuerdan el versículo 11 de Primera de Corintios 10:11? Primera de Corintios 10:11 que leímos al comienzo, decía que y estas cosas le acontecieron como ejemplo. Ahora nos venimos a encontrar acá con una cita que tiene la misma palabra. Dice, es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. Noten, Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. O sea que así como Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel, así también después del comienzo del tiempo del fin, Dios empezó a sacar a diferentes hombres del Egipto moderno, o sea, del mundo, porque Egipto es símbolo del mundo. ¡Qué tremendo, mis amados! Y los convirtió
en israelitas, pero espiritualmente hablando. Y ahora viene, noten, en el gran desengaño. ¿Cómo? En el gran desengaño su fe fue probada como lo fue la de los hebreos cerca del Mar Rojo. Ahí está, mis amados. Quiere decir entonces que así como el pueblo de Israel fue probado en el cruce del Mar Rojo, así también el movimiento milerita fue probado en el chasco del 22 de octubre de 1844. Qué tremendo, mis amados, cómo la historia se vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo, pero nada, absolutamente nada nuevo debajo del sol. Qué tremendo lo que estamos diciendo, mis amados. Ahora, ¿qué otro evento del Antiguo Testamento se volverá a repetir? Vamos a Números. Números capítulo 16. Vamos a ver qué encontramos en Números. Números capítulo 16. Vamos a ver un poquito qué tremendo el caso que encontramos acá. Noten, vamos a leer solamente el versículo 24. Solamente el versículo 24 y podríamos ver también el 25 y el 26. Vamos a mirar un poco solamente estos tres versículos porque no podemos leer todo el capítulo. Dice, Números capítulo 16, versículo 24 al 26. Habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram y a los ancianos de Israel, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Versículo 26. Noten, hermanos, qué tremendo lo que vamos a ver ahora en este pasaje. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de la tienda de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Qué tremendo, mis amados. Después ustedes pueden leer con calma todo el capítulo 16 de Números, pero el quid de la cuestión está en esta cita que les voy a volver a leer. Noten lo que dice. Evento de los últimos días, página 177. Tremendo pasaje. Noten lo que dice. La historia de la rebelión. De la rebelión de Datán y Abiram se está repitiendo y se repetirá hasta el fin del tiempo. Oh, mis amados, qué tremendo lo que tenemos acá. ¿Qué dice? La historia de Coré, Datán y Abiram se están repitiendo y se volverán a repetir dentro de
la iglesia. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que si la historia de Coré, Datán y Abiram se están repitiendo y se van a volver a repetir, entonces quiere decir que lo mismo, el mismo final que ellos tuvieron, van a tener también los modernos Coré, los modernos Datanes y los modernos Abiranes. Tremendo, mis amados. ¿Qué final tuvieron ellos? El versículo, a ver, el versículo 32 y 33. Los versículos 31 al 33, no vamos a leer, pero los versículos 31 al 33 dicen claramente que la tierra les tragó, literalmente. Quiere decir entonces que ese hecho o esa escena se va a volver a repetir con los rebeldes dentro de la iglesia. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuántas facetas de la vida de Jesús se va a volver a repetir? Qué linda esta pregunta, mis amados. Escuchen bien lo que viene a continuación. Noten cuántas facetas de la vida de Jesús se va a volver a repetir. La respuesta la encontramos en A fin de conocerle, página 56. Noten lo que dice. ¿Cómo trataron los hombres a Jesús? Así es hoy. Tremendo, mis amados. Noten lo que dice. ¿Cómo trataron los hombres a Jesús? Así es hoy. Se repite esta historia y se repetirá vez tras vez antes de que venga el Señor en las nubes de los cielos. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten, piensen ustedes en cualquier evento de la vida de Jesús. En cualquier evento de la vida de Jesús que ustedes piensen, eso se va a volver a cumplir dentro de la iglesia. Qué impresionante lo que estamos diciendo. El mismo trato que Jesús tuvo cuando estuvo en esta tierra se vuelve a repetir pero dentro de su pueblo, dentro del pueblo de Dios. Así como suena, mi estimado hermano. Ahora, ¿qué otro evento del Antiguo Testamento se repitió ya? Números 14. Vamos hasta ahí. Vamos a buscar. Números 14. Números 14 del 6 al 10. Números 14 del 6 al 10. Número, este sí tenemos que leer porque, hermanos, es tremendo el detalle que se desprende de acá. Noten, Números 14
del 6 en adelante. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Noten, versículo 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¡Qué tremendo, hermanos! Ahora, la pregunta del millón es: ¿cuándo se cumplió en la historia de la iglesia de Cristo después del comienzo del tiempo del fin? Números 14, del 6 en adelante. ¿Saben dónde se cumplió? En una ciudad que se llama Minneapolis. ¿Sabían ustedes que Josué y Caleb son un símbolo de dos predicadores tremendos que tuvo la iglesia adventista en sus comienzos? Y noten, porque les voy a poner el año en que se realizó esa reunión en Minneapolis, 1888. Mucho ojo, mis amados. Esta es la famosa reunión que se llevó a cabo en la ciudad de Minneapolis, donde dos predicadores tremendos, ¿saben lo que empezaron a decir? Que la tierra estaba cerquita, que ellos estaban a punto de entrar en la tierra prometida. 1888. ¿Saben, hermanos? Se levantaron dos predicadores poderosos, dos hombres de Dios, dos predicadores extraordinarios. Uno se llamaba Waggoner y el otro se llamaba A.T. John. O sea, el Cades Barnea de Números capítulo 14 se volvió a repetir en esta fecha, 1888. Noten, hermanos, qué tremendo. Esta fue la famosa reunión de Minneapolis, donde se predicó el mensaje de la justificación por la fe y donde Dios quería derramar la lluvia tardía y preparar a un pueblo para el fuerte pregón de Apocalipsis 18. Y ahora viene algo espectacular, mis amados. Escuchen bien esto porque es tremendo. ¿Sabían ustedes que si la iglesia en esta fecha aceptaba el mensaje de estos dos predicadores, Waggoner y John, sobre la justificación por la fe? Escuchen bien lo que iba a pasar. Dios le mostró a la señora White que 2 años después, noten, 2 años después, ellos estaban en la gloria. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Sabían ustedes que si la iglesia aceptaba la prédica de estos dos predicadores, Dios iba a descender la lluvia tardía, se iban a dar los eventos finales
y 2 años después Cristo venía a la tierra. ¿Sabían eso? Qué impresionante, hermanos. Pero lastimosamente, por rebeldía, ellos volvieron otra vez a dar, a dar vuelta por el mundo. Volvieron otra vez a Egipto. Volvieron otra vez a peregrinar por el mundo. Pero tremendo, hermano. 2 años después, Cristo venía a buscarle a su pueblo. Qué impresionante, mis amados. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo tremenda que es la cosa? La historia se vuelve a repetir. Pero acá viene el detalle interesante. Cuando la iglesia se vuelve a repetir, lo ideal sería que no se cometa el mismo hecho que se cometió en los días tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Eso sería lo ideal. Pero lamentablemente muchos estamos repitiendo la misma historia. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar en nuestra mente el tema que hemos estudiado a profundidad en esta noche. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar para pedirle al Dios del cielo que pueda grabar este tema en nuestros corazones. Vamos a clamar al Señor en ese sentido. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque eres un Dios excepcional, un Dios maravilloso, un Dios magnífico, un Dios que está lleno de características extraordinarias y que son dignas de admiración por todos tus hijos. Y en este momento, Señor, queremos pedirte que te quedes a nuestro lado, que nos fortalezcas mucho, que podamos realmente aprender, Señor, de que el principio de que la historia se va a volver a repetir y que podamos sacar lecciones positivas para nuestras vidas como resultado de este tema. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.